También vino la OMS. Y también vino la OMS para certificar que había sido el aceite de colza. Claro, pero en la OMS, el experto de la OMS, Gastón Vettorazzi, en una entrevista grabada por mi amigo, ¿cómo se llamaba? Por un periodista que entonces trabajaba, Rafael Cid, que entonces trabajaba en Cambio 16. Ahora ya no trabaja de periodista porque es imposible hacer periodismo de investigación. Hizo una entrevista grabada a este experto de la OMS en Ginebra. La publicaron en Cambio 16, porque estaba grabada. A la semana siguiente a mi amigo a Rafael Cid lo echaron y al director de Cambio 16 lo cambiaron. Y la OMS dijo que era mentira, algo que estaba grabado. El cinismo es alucinante. Bien, ¿qué sucede? ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, además de eso, esa es una cuestión periodística, pero es que además en España teníamos a un epidemiólogo como Antonio Muro, que era el director del Hospital del Rey, una autoridad en el tema, que lo dijo: esto es un pesticida. Es un pesticida organofosforado. Sí. Bien, no le hicieron caso, le echaron. Los CDC se llevaron, es decir, robaron de su laboratorio todas las pruebas, se las llevaron para analizarlas en Atlanta. Y entre los CDC y la Organización Mundial de la Salud montaron todo el tinglado para ocultar la verdad. En realidad, ¿qué pasaba? Pues que era el Nemacur, un pesticida organofosforado de Bayer, que estaba en los tomates. Claro, las ensaladas llevan aceite de tomate en España. Sí que era fácil. Bien, entonces, como veis, la función del CDC de policía planetaria. El Servicio de Inteligencia de Epidemias de los CDC está implicado desde los años 60 en programas de control de la población a través de la Federación Internacional de Planificación Familiar, de la cual Lachmull, el fundador del Servicio de Inteligencia de Epidemias, es un propagandista nato. Los CDC participaron en una campaña en el 2004 con la UNICEF y Rotary International para vacunar a la juventud de Nigeria contra la polio. Qué bien, ¿no? Qué humanitarios. Solo hubo un problema, y es que el doctor Haruna Kaita, científico farmacéutico y decano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Ahmadu Bello, cogió muestras de vacunas y las llevó a un laboratorio de la India para analizarlas con la mejor tecnología, cromatografía de gases, y ensayos radioinmunológicos. Las vacunas son tóxicas, con efectos directos sobre el sistema reproductor. Es decir, parte del programa de control de la población de los CDC. El programa, ya llegamos al SIDA, no os preocupéis, esto era un poco para situaros los actores y que veáis con qué tipo de gente estamos tratando. El programa para vencer al cáncer de Nixon en 1971 se lanza durante la guerra de Vietnam, por cierto, cuando ya la están perdiendo. Y entonces el Servicio de Inteligencia de Epidemias ayuda a fomentar ese programa y se centró en la investigación de los retrovirus como posibles agentes del cáncer. Mi pregunta es, ¿por qué? La situación era la siguiente: el cáncer estaba aumentando, la gente pues naturalmente se acojona porque cada vez hay más cánceres, y entonces pues lanzan esa campaña de vencer al cáncer, que significa dennos más dinero, dennos más fondos. Pero ¿por qué los retrovirus? Eran virus que no se conocían mayormente y no mataban células. Entonces dice, bueno, si no las mata, a ver si... Sí, señor. Pero bueno, eso es porque... Eso es. Los retrovirus no matan a las células que infectan. Me diréis alguno, pero el virus del SIDA no es un retrovirus. Durante muchos años esa fue
la ciencia de los retrovirus. No mataban a la célula que infectaban. Hasta los años 80, hasta que llega el tema del SIDA. El presupuesto no tenía como objetivo vencer al cáncer, sino buscar el origen vírico del cáncer, y se destinó solo a la investigación del retrovirus. Es evidente que si un virus, imaginaos que esto es un virus y esto es una célula, se mete en la célula y la mata, ya no hay cáncer. Tiene que ser un virus que tenga precisamente esa característica, que era la de los retrovirus, que se meta dentro, pero no mate las células. ¿De acuerdo? Es fácil de entender. ¿Pero por qué? Buscar solamente el origen vírico del cáncer. Cortina de humo para desviar la atención de la participación. Sí, señor. El presupuesto excluyó la investigación de las evidentes causas medioambientales del aumento del cáncer. Fundamentalmente químicas, por ejemplo, toxinas, y radiactivas, por bajas dosis. Como dice el chiste del empleado del Instituto Nacional de la Salud, le dice al investigador, lo leéis, ¿no? Sí. Bueno, pues eso es. Así funciona la ciencia. ¿Sirvió eso para el cáncer? ¿Se mejoró el cáncer? ¿Se previno el cáncer? ¿Se descubrió que el origen era el cáncer? ¿Se encontró algún tratamiento para el cáncer? ¿Disminuyó el cáncer? No. Pero simultáneamente se creaba otra epidemia. En los 70 y los 80 hay una saturación del mercado de Estados Unidos con una epidemia de drogas duras inmunosupresoras. No solo inyectables, poppers, crack, heroína, etc. ¿Por qué? Eso es un hecho. Ahora hay que interpretarlo. Oiga, si el sistema inmune te mata cualquier cosa, ¿no? ¿Qué me la pregunta? La pregunta es ¿por qué hay una epidemia en los años 70? La década de los 70 hay una epidemia de drogas inmunosupresoras, especialmente en todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos. Para promocionar el SIDA. Control social. Claro. Hablas de que fue inducida, facilitada. La época del sexo, droga y rock and roll. Yo creí que había sido un fenómeno Provocada para contrarrestar la disidencia interna de los 60 y de los 80. O sea, no podía ser que la gente siguiera rompiendo las cartillas para ir a la guerra y dijera que fuera su puta madre. O sea, eso había que pararlo, de alguna forma. La droga ha servido para eso siempre. Los primeros casos de SIDA aparecen en 1981. Y están claramente ligados a las drogas inmunosupresoras. Michael Gauthier, de los CDC, describe 5 hombres homosexuales con neumonía por Pneumocystis carini. Hay una película que se llama, a lo mejor la habéis visto, En el filo de la duda, que es impresentable desde el punto de vista científico, porque es una propaganda descarada de la teoría oficial, pero es muy interesante. Ves a los CDCs que tenían 60.000 millones de presupuesto, creo que eran, y los pobres no tienen ninguna máquina, tienen que darle patadas a la máquina de Coca-Cola para que salgan las Coca-Colas. Y un laboratorio improvisado en nosotros. Y un laboratorio improvisado en nosotros. Ya hace mucho. Los primeros casos de sarcoma de Kaposi se llaman cáncer rosa o cáncer gay, porque se da solamente en hombres homosexuales. Todas son enfermedades antiguas, el sarcoma de Kaposi, la pneumocystis. Lo único que pasa es que están empezando a aparecer en personas jóvenes. Los CDCs trabajan intensamente buscando agrupar casos, lo que se llaman clústeres, en homosexuales, drogadictos, negros, haitianos, y los medios organizan una campaña de terror. Las imágenes de la época son como esto: tíos vestidos de astronautas y cadáveres envueltos en no sé
cuantas capas de aislantes. Los CDCs ocultan la evidente epidemia de drogas inmunosupresoras que ha precedido y que antes de que saliera todo el tema del SIDA, la inmunodeficiencia estaba claro que estaba producida por la cocaína, la heroína, los nitritos y las anfetaminas, que causan inmunodeficiencia. Eso se sabía ya. Y el sarcoma de Kaposi, los nitritos, solamente por los nitritos. Y prácticamente la población gay es la única utilizadora de los nitritos en la anaplexia. O sea que, en cambio, los pobres, exactamente, las cosas encajaban. De hecho, el sarcoma de Kaposi solo se encontraba en hombres gay, que usaban pokers además, que además son cancerígenos. El sarcoma de Kaposi es un cáncer. Todos los que acusaban a las drogas inmunosupresoras fueron apartados de la investigación. ¿Por qué? Cuando era evidente. ¿Quién gana no solucionando el problema de las drogas? Es la siguiente pregunta. Hay tres hechos que plantean tres preguntas. La primera es, el beneficio del comercio de drogas, según Michael Rupert, un exoficial de narcóticos del FBI, se evalúa en unos 600.000 millones de dólares al año. Nosotros, pobres humanos, son cifras... ilegales o hablas de medicamentos? No, drogas ilegales. Sin contar con el dinero colateral que genera, ¿no? Pues todas las agencias de lucha contra la droga, entre otras cosas. Naturalmente ese dinero pasa por los bancos, no lo tiene la gente. Nadie tiene 600.000 millones de dólares escondidos en el colchón. Eso es imposible. La primera pregunta es cómo es posible que se mueva todo ese dinero clandestinamente, eludiendo el poder financiero. Bueno, es evidente que es imposible. Es de cajón. La guerra contra la droga es un arma. Y la droga en sí misma es un arma. Es utilizada para desestabilizar países desde el siglo XIX. Los ingleses en la India pusieron todo lo que ahora es Bangladesh a cultivar opio en vez de comida para desestabilizar la India, para desestabilizar China. Y hubo dos guerras con los chinos porque los chinos se resistieron a que les metían el opio. Se utilizó como arma, igual que ahora. Las cosas no han cambiado. El principal producto del comercio del imperio inglés en su apogeo en el siglo XIX era el opio. Las grandes fortunas, los grandes bancos británicos, con sus propietarios tan respetables y llenos de títulos, son traficantes de drogas. De ahí han sacado. Sirve de excusas para intervenciones y ocupaciones camufladas de guerras contra las drogas y el terrorismo actualmente. Y también se utiliza para combatir la disidencia y las revueltas internas, que es lo que estaba pasando en los años 60 en Estados Unidos. Nixon cuenta en sus memorias cómo se sintió cuando se encontró con la Casa Blanca rodeada de 25.000 tipos que estaban protestando por la guerra de Vietnam. Y 25.000 tipos es mucha gente.